y doy ahora la más cordial bienvenida al poeta y activista Javier Sicilia. Poeta, bienvenido. Muy buenas noches, Leonardo, buenas noches al auditorio. Muchas gracias. Gracias a usted nuevamente por estar con nosotros. 3 temas, un año de, en este caso, los asesinatos en Serocahue. Hay una invitación, hoy doblaron las campanas recordando pues a todas las personas que en este país, lamentablemente muy numerosas, han fallecido. Javier, ¿qué reflexión comparte en fecha tan señalada con nuestra audiencia? Pues que es muy triste, pues, ¿no? Es decir, seguimos en una especie de infierno, si no es que literalmente hablar de un infierno con asesinatos, desmembramientos, desapariciones, 93 y 94% de impunidad, las calles tomadas. El ahora último reporte que hizo Capella, ¿no? Sí. Ahora tiene una organización, habla de un 81% del territorio nacional tomado por el crimen organizado. Este mismo crimen organizado penetrando los partidos, el Estado desde hace mucho, y bueno, el rostro de los jesuitas, ¿no? Que cumplen un año de este crimen junto con el otro hombre, este hombre que se dedicaba, sí, al turismo. Pues son puntas del iceberg que muestran el horror y la profundidad del infierno en el que estamos metidos, y por desgracia no hay una respuesta. Yo digo, fue muy bonito que la iglesia ha mandado repicar las campanas, pero esto se debe las cadenas radiofónicas, la televisión debieron de haber suspendido sus actividades y hacer sonar esas mismas campanas, porque esta es una tragedia humanitaria que venimos arrastrando desde hace 15 años y se ha ido complicando y complicando, y parece que ya llegamos a normalizarlo, ¿no? ¿Miramos para el otro lado, poeta, porque somos resilientes o porque preferimos no enterarnos del infierno? Pues más bien preferimos no enterarnos. Mira, el curso este problemón, esta forma en que todo se frivoliza, ¿no? Es decir, no estamos en lo verdaderamente importante, que es parar esta realidad, estos crímenes, volver a ser seguro este país, hacer una ruta correcta hacia la paz. Pues se pierde, ¿no? En la frivolidad de una democracia, entre comillas, en este juego mediático ahora con estos candidatos a la presidencia. No son candidatos, poeta, no se le vaya a ocurrir decir eso, porque eso, como decía Magritte, no es una pipa, aunque todo el mundo vea una pipa, claro. Sí, hay que ser cuidadosos con esos Le van a decir que son coordinadores de sabrá Dios defensa de no sé qué revolución. Sí, pero a mí me preocupa mucho cómo le hace con los medios de comunicación, como si verdaderamente estamos frente a una elección federal, ¿no? De la presidencia. Es gravísimo. A mí me preocupa mucho, y era lo segundo tema que le quiero poner sobre la mesa, cuando la mentira se instala, la simulación se instala ya cínicamente en nuestra vida. Yo ironizo con usted y yo le agradezco que me lo tome así, pero decir, bueno, todos nos damos cuenta que es una precampaña que se está haciendo con dinero que no se reporta, y hacemos como si en realidad fuese un proceso constitucional, poeta. Sí, por desgracia, ¿no? Entonces todos estos distractores se vuelven una pantalla del infierno, ¿no? Una pantalla para ocultar la realidad del horror. Es decir, estamos hablando de todas estas cosas mientras el país está pues en el caos, ¿no? En el caos total, y su expresión más terrible son los más de 350,000 muertos, los más de 100,000 desaparecidos, las masacres que suceden todos los tiempos. Es verdaderamente grave, ¿no? Yo estaba pensando, la otra vez hay un libro inquietante, Lo que queda de Auschwitz, de filósofo italiano, George Agamben, ¿no? Que retoma un pasaje de Primo Levi, de si esto es un hombre, y es una entrevista que le hace un sobrecomando, estos hombres que eran prisioneros y utilizaban los nazis para los hornos crematorios, para gestionar los hornos crematorios y gestionar
asesinaban para que no dejar testimonios, ¿no? Este es uno de los casos sobrevivientes de los Sodercomal y narra un partido de fútbol como si sucediera en un pueblo a las puertas de los hornos crematorios, ¿no? Y lo que se pregunta Gamben, y si lo terrorífico no es que fuera un partido entre víctimas y victimarios, es que se había normalizado el infierno, ¿no? Y ese partido, dice, se juega todos los días porque las masacres más cerca o más lejos están cerca de nosotros, muy próximas a nosotros, y todo esto, toda esta faramalla, todo este juego mediático, toda esta basura sirve simplemente para normalizar ese horror, ¿no? Y es a mí me preocupa mucho lo puedo comprender. Finalmente, poeta, una reflexión sobre pues la situación que estamos viviendo también en materia de ciudadanía. Veía ayer que se publicó la encuesta de prácticas de Internet que se reduce el número de lectores de revistas. Por cierto, lamento mucho que Proceso pase a mensual y ya no sea semanal, pero es el espíritu de los tiempos. Cada vez hay menos lectores. Antes nos decían que no se leía ya en el impreso, pero que se leía en digital. Hoy esta encuesta es clara. 7% menos de lectores de libros, revistas y periódicos. Vamos a una sociedad de zombies o una sociedad que se divierte viendo TikTok 6 horas diarias, poeta, viendo la pantallita y entreteniéndose. Una sociedad que busca más el entretenimiento que la comprensión de su realidad. Sí, por desgracia, y eso genera una especie de zombies. Este tipo de comandos del que yo hablaba, citando a Gamben y a Primo Levi, le llamaban, vaya usted a saber por qué, musulmanes, ¿no? Y eran gente que había perdido, ahora nosotros, estos frente al horror, nosotros frente a la inanidad y la frivolidad de estos aparatitos y de estas formas vacías de la realidad moderna. Nuestra capacidad vital, nuestra capacidad de indignación, nuestra capacidad de comprensión de la realidad para podernos indignarnos, para podernos cuestionar y detener el horror y construir una sociedad verdaderamente democrática, ¿no? Nos están volviendo una especie de zombies. 6 horas diarias. Yo digo que si rezáramos 6 horas diarias ya estaría llegando la plegaria al cielo, o si dedicáramos al gimnasio o a la lectura 6 horas diarias, otro gallo nos cantaría, poeta. Así es, Leonardo. Quizá ya hubiéramos detenido esto. Muy bien. Quizá ya hubiéramos encontrado nuestra verdadera democracia, nuestra verdadera humanidad, ¿no? Y también opino que hay que leer Javier Sicilia. Poeta, muchas gracias. Al contrario, Leonardo, muchas gracias. Saludos. A usted le mando un gran abrazo. Gracias. Y saludos a todos. Igualmente, el poeta Javier Sicilia, en fecha tan señalada, y compartiendo esta reflexión. Y perdón que vuelva sobre lo de él,